punto, ¿no? Y si funciona ese plan. Bueno, el plan no se llegó a llevar a cabo completamente, porque como vemos, evidentemente no existen nuevos estados en Oriente Medio, pero digamos que a partir de los 2000 ese plan eh, se ha intentado llevar a cabo. Y de hecho, por ejemplo, Joe Biden favorecía la idea de los israelíes de partir el Irak en tres cachos. Uno kurdo, uno suní y otro chií. Digamos que hubo ciertos sectores que sí que querían llevar a cabo esos planes, pero no se han llevado a cabo del todo. Es decir, no se han traducido en la creación, digamos, de entidades totalmente independientes. Aunque el caso kurdo en Irak sí que es una entidad autónoma, que es casi, pues es un estado paralelo dentro de Irak. Después, precisamente, en Siria lo que se está negociando es lo contrario. En las negociaciones actuales que ha habido hoy en Turquía, junto con Francia, junto con Estados Unidos y el gobierno sirio, es un plan de un ejército, un Estado, un gobierno para Siria. Y al acuerdo al que se ha llegado es que las SDF, ¿no?, van a retirarse de las zonas de mayoría árabe, es decir, los kurdos de Siria, apoyados por Estados Unidos, se van a retirar de las zonas de mayoría árabe y a partir de ahí van a integrarse sus combatientes como, soldados, como combatientes individuales, no como unidades, dentro del ejército sirio. Por lo tanto, ahí la posición que está favoreciendo Turquía y que Estados Unidos está apoyando dentro de Siria es un ejército, un Estado, un gobierno. No divisiones, no un Estado federal, nada del federalismo. Esto, en buena parte, es posible porque Turquía ha llegado a un acuerdo con el PKK. Y por eso es tan importante el acuerdo de Turquía con el PKK. Porque es la manera en la que Turquía ahora tiene una posición de fuerza para decir, para Siria, lo mismo. La fecha de las elecciones en Siria, esto es importante. En Siria no hay fecha para elecciones populares. Hay elecciones en 2025, ¿vale? Pero son unas elecciones indirectas. Estas elecciones creo que son en octubre o no recuerdo la fecha exacta. Pero son, como digo, unas elecciones indirectas en las cuales no va a votar el conjunto de la población siria porque hay problemas de censo, hay problemas en general de todo tipo, aunque algo se podría intentar, pero digamos que por lo que le interesa al Sahara y por lo que le interesa, digamos, al nuevo gobierno sirio en general, no va a haber elecciones directas, sino que son elecciones mediante consejos. ¿Quiénes eligen esos representantes sociales para que voten? En total van a ser 150 representantes, ¿vale? En el Parlamento. Claro, la cuestión es a quién se elige, quién es la sociedad civil que se elige para votar a esos 150 representantes. En cada zona, digamos, pues que habrá una serie de procesos políticos, de consultas, y será, digamos, al final el gobierno el que decida dentro de esas consultas y dentro de esas formaciones de órganos civiles, ¿no?, dentro de cada provincia. Cada provincia tendrá X número de escaños y pues en cada zona se elegirá mediante esos mecanismos los representantes. Otra cosa, y eso es muy importante, he dicho que hay 150 representantes, pero solo se van a votar por ese medio indirecto a 100 de ellos. 50, un tercio de los escaños son elegidos por el presidente. Es decir, Al-Sara él solo va a elegir a un tercio del nuevo parlamento sirio. Es decir, eso es una barbaridad. Es un poder inmenso. Hay pocas situaciones en las cuales un presidente puede elegir, es decir, el propio ejecutivo, a un tercio del legislativo. Evidentemente, este es un órgano temporal, un órgano de transición hasta la realización de unas elecciones, cuando en teoría esté todo más estabilizado y hayan vuelto los refugiados. El tiempo de esta transición creo que dijeron que era como máximo 5 años, no recuerdo exactamente. Es decir, hay que recordar que en marzo presentaron lo que sería la nueva constitución temporal, que tendrá que ratificar y ampliar este nuevo parlamento. Este parlamento que será un parlamento claramente de carácter tecnocrático islamista. Ese será el parlamento. Hermanos musulmanes, principalmente, y un parlamento con unas políticas seguramente
más tendente al neoliberalismo, ¿no? De liberalización y tecnocrático de gestión con una orientación conservadora, islamista. Es lo más probable. Y bueno, voy al último punto que quería comentar, ¿no? Como decía, de esta negociación entre Netanyahu y Trump, que es el tema de Irán, ¿no? Lo que tenemos en Irán es una pausa táctica. Es decir, ahora mismo es una reorganización para la preparación de lo que va a ser un segundo round de enfrentamientos con toda seguridad. Porque el acuerdo posible que hay encima de la mesa no parece que se vaya a llevar a cabo. ¿Vale? Vale. Lo que está planteando Trump es una capitulación de Irán. Lo que quiere es que Irán renuncie a la capacidad de enriquecimiento de uranio en su propio territorio y que también, digamos, ponga límites a su programa de misiles balísticos, es decir, las capacidades convencionales que tiene para disuadir a Israel. De esta manera se asegura el monopolio nuclear israelí y de esta manera se asegura, digamos, el dominio de Israel sobre toda la región. Irán no está dispuesto a eso. Irán, a lo mucho, como mucho, a lo que está dispuesto, como ha dicho, es a un consorcio regional de enriquecimiento de uranio. Ese consorcio regional lo que permitiría es que todos los países de Oriente Medio, especialmente, ¿no?, de los países de lo que son los del Golfo Pérsico, llegaran a un acuerdo por el cual realizan conjuntamente ese enriquecimiento del uranio para medios pacíficos energéticos, ¿no?, principalmente. Eso sería en un tercer lugar, pero en el acuerdo, digamos, este punto es importante, sería una decisión de Irán soberana de enriquecer uranio fuera de su territorio, pero no renunciaría a su derecho soberano de hacerlo en su propio territorio si así lo deseara. ¿Vale? Eso es un punto importante, claro. Irán no quiere rendir ninguna parte de su soberanía. Y lo que, digamos, se muestre en el acuerdo, jurídicamente, pues va a ser importante en ese sentido. Lo que pasa es que este acuerdo, si bien permite cumplir lo que quiere Estados Unidos, supone un acercamiento, una mayor integración de Irán con las economías del Golfo Pérsico. Algo que no le acaba de interesar a Estados Unidos, porque eso, digamos, que es lo que ha intentado principalmente la propia China favorecer durante los últimos años. El acuerdo de 2023 entre China, mediado por China, entre Irán y Arabia Saudí, apuntaba a eso, a que Irán saliera de su ostracismo. Entonces yo creo que en principio Estados Unidos no va a favorecer a esa opción, que podría desescalar y podría, digamos, permitir un acuerdo nuclear 2.0. Pero Israel está claro que eso no lo quiere, lo que va a intentar es sabotear cualquier posibilidad a toda costa, y Netanyahu lo que está intentando es conseguir el apoyo de Trump para un segundo golpe. O al menos, digamos, para realizar golpes que le permitan retrasar de nuevo la posibilidad de desarrollo de su programa nuclear, ¿no? Ahora mismo, Irán, digamos, lo que ha dejado claro es que ellos no van a poner arma nuclear, que ellos están dispuestos a la negociación, pero aquí hay un reloj encima de la mesa, y es el tema del acuerdo nuclear de 2015. Cuando se firmó en 2015 había una serie de sanciones encima de Israel, aprobadas por el Consejo de Seguridad, por lo tanto eran sanciones legales, según el derecho internacional, eran las sanciones impuestas por todos los países y por lo tanto que también aplicaba China o Rusia, además, y esas sanciones expiran en 2025. Es decir, entre 2015 y 2025 han estado suspendidas, pero no eliminadas. Pero desaparecerán totalmente, de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas, en 2025, porque es cuando, digamos, las salvaguardas del acuerdo nuclear se dan, digamos, por entendido que se ha completado el proceso, en la década que se planteaba de transición, y claro, una vez pasada esa década, y si se desaparecen, digamos, esa posibilidad, Estados Unidos pues no va a tener las mismas herramientas de presión contra
contra Irán. Entonces está el mecanismo snapback. El mecanismo snapback permite reimponer todas esas sanciones de golpe por cualquiera de los estados firmantes, que son, recordar, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, que son los países del Consejo de Seguridad, pero también Alemania y la Unión Europea, ¿vale? Entonces, Alemania, Francia y Reino Unido ya han dicho que ellos, si no hay un acuerdo nuclear, en agosto van a activar el mecanismo snapback y por lo tanto van a imponerle de nuevo las sanciones contra Irán. Es verdad que las sanciones que Estados Unidos impone a Irán son similares a esas sanciones, es decir, en la práctica ya se cumplen. Es decir, sobre todo por parte de los países europeos, ¿no? Los países occidentales, que nunca han tenido nunca han demostrado tener la valentía, por así decirlo, de ir en contra de Estados Unidos. Realizaron un mecanismo de transacción financiera alternativo al SWIFT, que está controlado por Estados Unidos principalmente, ¿no? Y lo que pasó es que ninguna empresa europea se quiso arriesgar a recibir sanciones de Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad. Y por lo tanto, lo que sí que es relevante es que esas sanciones en principio tendrían que ser cumplidas por Rusia y China. Eso es la diferencia, ¿vale? Que tendría una mayor legitimidad internacional esas sanciones. La única manera de evitar que el mecanismo snapback funcione y, digamos, si se reimponga las sanciones es que hay una votación en contra de esa reactivación en el Consejo de Seguridad con 9 votos a favor. El problema es que para conseguir 9 votos a favor necesitas muchos apoyos que seguramente impliquen algún apoyo occidental que no existe en el Consejo de Seguridad actualmente. Y por lo tanto, por mucho que Irán y China voten en contra de la imposición de esas sanciones, aquí no hay veto. Aquí no funciona el veto porque funciona en negativo, no en positivo. A ver, estáis diciendo ahí por el chat que jamás ha aceptado entregar 10 rehenes y 18 cadáveres como parte del acuerdo de alto el fuego. Bueno, Israel ya puso pegas. Yo dudo que si jamás no acepta. Es decir, las dos cuestiones que estaban encima de la mesa que hacían imposible un acuerdo es que Israel se oponía, como digo, a la retirada de las tropas y al fin de la guerra y, sobre todo, que se oponía a que la Fundación Humanitaria de Gaza desapareciera y entrara la ONU de nuevo enviando, digamos, ayuda humanitaria sin restricciones. Esas dos cosas se oponía Israel y jamás dudo que haya aceptado esas dos cosas. Lo que ha aceptado es la posibilidad del intercambio de prisioneros y por lo tanto, pues bueno. A ver, no sé si estoy mirando a ver si a mí me ha llegado algo por aquí. Pero bueno, no me extrañaría, digamos, que jamás hubiera hecho una declaración diciendo estamos de acuerdo con este acuerdo. Y ese acuerdo no sea lo mismo que exige que exige Israel. También hemos tenido una noticia de última hora que se me había olvidado comentar, que Estados Unidos ha anunciado sanciones contra la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanés. Supongo que muchos la conoceréis. Se ha destacado porque ha sido muy clara en su denuncia de lo que está ocurriendo dentro de Palestina como un genocidio y de hecho recientemente publicó un informe muy importante donde señalaba todas las empresas que se están beneficiando del genocidio, todas las empresas que se benefician de la guerra y son fundamentales para la maquinaria militar israelí y su economía. Entre ellas algunas empresas españolas y muchas empresas tanto francesas, estadounidenses, italianas, etcétera. Y bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, efectivamente ha presentado esas nuevas sanciones y ha dicho que van a conseguir continuar sancionando y que recuerda que también sancionaron a miembros del Tribunal Penal Internacional, ¿vale? Y eso, han dicho que seguirán imponiendo sanciones contra todo aquel que vaya contra los intereses de Estados Unidos. Vale.
Entonces, pues bueno, ahora mismo lo que se plantea es que a partir de agosto hay una posibilidad alta de nuevo de que haya un conflicto entre Israel e Irán con participación de Estados Unidos. Porque una vez se abandone, se active el mecanismo snapback, es muy probable que Irán responda con el abandono del Tratado de No Proliferación Nuclear. Aquí después estamos hablando principalmente de los movimientos que está llevando, que está conduciendo Trump en Estados Unidos, Netanyahu, que sin duda, pues eso, está buscando atar en corto, conseguir los apoyos necesarios. Israel ha estado recibiendo mucho armamento de Estados Unidos estos últimos días. También sobre el debate entre Ucrania e Israel, sobre a quién enviar el armamento. Está claro que Israel tiene las condiciones para volver a la guerra. El tema es en qué condiciones está Irán. Porque Irán tiene varios problemas. Por un lado, China no parece confiar lo suficiente en Irán como para invertir en enviarle armamento. Esto se debe a varios factores. Por un lado, no hay tiempo suficiente seguramente para que Irán se arme con material militar chino sin que suponga un fiasco a la imagen de China. Por otro lado, Irán nunca ha sido un aliado muy fiable para China. Hubo un acuerdo estratégico que fue muy sonado en 2023, si no recuerdo mal, un acuerdo económico multimillonario entre China e Irán. Irán, a los pocos meses, después de haber supuestamente llegado a ese acuerdo económico tan importante con China, cogió y el puerto de Chabahar, que es uno de los puertos más importantes de Irán para la exportación de petróleo, etcétera, y uno de los puertos que quería desarrollar China, firmó un acuerdo para dar las concesiones a India, el rival de China. Por lo tanto, en China no están muy entusiasmados. El otro aliado es Rusia, digamos, un aliado de conveniencia que se han encontrado en el camino frente a Estados Unidos, especialmente en Siria, en el grupo de Astana, junto con Turquía. El problema es que Rusia nunca ha cumplido. Rusia no ha cumplido en el envío de armamento que le prometió y sí que lo hizo, por ejemplo, sí que lo ha hecho, por ejemplo, en el Sahel, sí que lo ha hecho en Libia. Por lo tanto, no es una cuestión de que a Rusia le falta armamento. Es una cuestión de que Rusia no está dispuesta a dar cierto armamento a Irán, prefiere negociar con Estados Unidos ciertas cosas y no quiere arriesgarse demasiado. Rusia va con mucho cuidado ahí. Y después a esto tenemos que añadir la cuestión del Cáucaso. En el Cáucaso las tensiones, hemos publicado la noticia, ¿no?, de las tensiones entre Azerbaiyán y Rusia, y que ha sido uno de los movimientos que ha llevado a cabo Teherán después de la guerra. El presidente Pezeshkian ha visitado Susa, una de las ciudades de Nagorno-Karabaj que fue limpiada étnicamente por parte de los azeríes durante la última guerra, expulsando a los armenios. Hay que recordar que Rusia aquí no es el defensor de los armenios tampoco. Dejó hacer Azerbaiyán, firmó un acuerdo estratégico con Azerbaiyán, tuvo buenas relaciones con Azerbaiyán, buscó mejorar su posición en el Cáucaso. El tema es que Azerbaiyán está cogiendo fuerza, está creciendo en la región, tiene acuerdos estratégicos con la Unión Europea en temas energéticos, como alternativa a Rusia, tiene acuerdos con Israel, tiene acuerdos con Turquía. Azerbaiyán es una potencia en ascenso dentro de la región, pero bueno, eso está generando cierta inquietud en Rusia, porque ven que Azerbaiyán pues, es demasiado independiente, demasiado autónoma, y la posibilidad del acuerdo de Zangezur, que es el acuerdo del corredor que pasaría por Armenia y que está intentando forzar a Armenia a cambio de un acuerdo de paz para no invadirla, pues ese acuerdo lesionaría los intereses de Rusia. Y en principio también los de Irán. Irán se ha opuesto muchas veces a ese acuerdo, pero lo que pasa es que en Irán tiene un problema muy grande con el tema de las minorías étnicas, porque las minorías étnicas no tienen los mismos derechos nacionales que los persas y las minorías étnicas pues están en una situación, digamos, de opresión en la cual pues no se les permite el derecho a la autodeterminación, digamos, y existe un miedo al irredentismo azerí por parte de los iraníes. Existe un miedo a que la población azerí decida irse con Azerbaiyán. Tienen miedo al gran Azerbaiyán. Entonces, intentando aplacar, digamos, esas tensiones,
y esos sentimientos nacionalistas dentro de los azeríes, el presidente Pezeshkian, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido visitar, como digo, Susa y dar un discurso nacionalista azerí frente al presidente de Azerbaiyán y ante, digamos, ante la sociedad azerí, aceptando el reclamo sobre Nagorno-Karabaj, sancionando la limpieza étnica y dando la espalda a Armenia, que parece un socio que mira a Occidente, un socio débil y un socio que no está dispuesto a dar la batalla. Entonces, Irán, para resguardarse las espaldas, está mirando hacia Azerbaiyán en un momento en el que hay un distanciamiento de las relaciones entre Azerbaiyán y Rusia. Entonces, esto a Rusia no le está gustando nada, que ve su posición en el Cáucaso peligrar. Porque ve la posibilidad de que haya un acuerdo entre todas las partes que les margine y les deje fuera, digamos, de la históricamente gran influencia que han tenido en la región. Entonces, esto está generando también tensiones entre Irán y Rusia. Y Rusia ya ha demostrado que no es un socio de fiar. Rusia e Irán no tienen relaciones históricamente muy buenas. Hay que recordar que Rusia arrebató muchos territorios a Irán durante el periodo zarista. Y después está también lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que los británicos y los estadounidenses, junto con los soviéticos, ocuparon el territorio de Irán para asegurar la llegada de suministros a la Unión Soviética. Y además, la Unión Soviética apoyó la independencia, ¿no? La autodeterminación de los kurdos y los azeríes, creando dos repúblicas populares que después se integraron de nuevo en Irán, pero que generaron pues, ese resquemor nacionalista dentro de los persas. Y eso es algo que continúa, digamos, dentro de esas históricas relaciones entre Irán y Rusia y que, como digo, genera muchas fricciones y es probable, digamos, que por ello Rusia no dé un apoyo muy grande a Irán, que es lo que se está viendo, ¿no? Gracias a Chover por esa suscripción con Prime. Recordad, si nos queréis apoyar, como siempre, a través de ahí. Y también tenéis la web donde, como digo, hemos publicado esta noticia sobre las tensiones entre Azerbaiyán y Rusia, ¿vale? Y bueno, continuaremos evidentemente comentando todo, como tanto lo del Líbano como lo de Gaza. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Para los nuevos estábamos hablando también de las sanciones contra Francesca Albanés, que es la relatora de la ONU para los territorios palestinos respecto a los derechos humanos, y ha estado haciendo pues, muchos informes sobre el genocidio en Palestina. A ver. ¿Qué más tenemos aquí? Vale. Tenemos aquí una declaración de la embajada china. Hay que recordar que ha habido unas tensiones entre China y Alemania en el Mar Rojo, porque básicamente Alemania ha acusado a China de utilizar láseres para cegar, no sé si era un helicóptero, un avión de combate británico. Y después también tenemos aquí que China niega, el embajador chino en Israel niega que hayan suministrado misiles, bueno, no misiles, equipos de producción de misiles y defensas aéreas a Irán. Nunca exportamos armas a países que están en guerra, dice China. ¿Vale? Pues ahí tenemos, digamos, otra razón por la que es bastante probable, parece que China no vaya a dar ayuda a Irán. Bueno, parece claro que la posición de Estados Unidos e Israel va a ser un alto al fuego para Gaza de 60 días, tras las cuales pues, Israel podrá continuar de nuevo su genocidio y su ataque contra los palestinos. Así que realmente es un alto al fuego, pues eso, meramente temporal y que sirve a los intereses de Israel. Después hemos tenido también unas declaraciones importantes durante las últimas semanas sobre la posible anexión de Cisjordania. Cada vez se habla más de ello. Dentro del Likud ha habido una declaración política de que tienen que llevar ya a cabo esa anexión del territorio cisjordano.
También hemos tenido unas declaraciones por parte de Ben-Gvir de que en contra de un alto al fuego, de cualquier tipo de alto al fuego, diciendo que la política debe ser la colonización y ocupación de la Franja de Gaza. Ya se está hablando incluso de la posibilidad de un gobierno civil sobre la Franja de Gaza, controlado por Israel. Es decir, ahí se está avanzando ya la idea, como digo, de que vuelvan las colonias. Ahí digamos que también se está hablando de diferencias entre el Estado Mayor conjunto y el gobierno. El Estado Mayor conjunto está preocupado, digamos, por su posición y por la continuación de las operaciones. Así que bueno. A ver, ¿qué tiene Irán a favor para salir de todo este lío? Porque la verdad parece tenerlo todo en contra. ¿Qué tiene a favor? Bueno, a ver, pocas cosas yo diría, sinceramente, pero podría tener a favor pues que tiene capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz y con eso pues bueno puede arrastrar a la economía mundial a la crisis y por lo tanto es un elemento de disuasión importante que además puede ejercer presión sobre China especialmente para que ayuden a vale, bueno, que puede ayudar digamos a generar más presión diplomática, a que no haya una guerra, pero a mí me parece totalmente suficiente. Y después el hecho de que tiene un programa nuclear muy avanzado. Y sobre todo tiene los medios para lanzar una bomba nuclear si lo necesitara, que son los misiles balísticos. Y es lo más complicado realmente. Entonces, Irán, si quiere, con la resiliencia que tiene, y si se lo propone, pueden desarrollar la bomba nuclear seguramente. Porque a no ser que pongan militares sobre el terreno, es decir, que desplieguen militares y realicen una invasión, es muy difícil evitar que Irán, si tiene la voluntad, desarrolle el arma nuclear. Si no desarrolla el arma nuclear es porque no ha querido, es así de sencillo. Y tiene los medios tanto materiales como tecnológicos de conocimiento para ello. Esos, digamos que son ventajas que tiene Irán importantes, yo diría. ¿Ese alto el fuego incluye algún cambio en cuanto a la ayuda humanitaria? Ese es uno de los puntos fundamentales que está siendo discutido. Jamás ha exigido que haya un cambio en el método en el que se reparte la ayuda humanitaria, porque el actual son campos de concentración y colas de la muerte donde tienes una alta probabilidad de que te peguen un tiro si vas allí. Y la gente va aún así porque se está muriendo de hambre. Sirve, digamos, como práctica de tiro para los mercenarios estadounidenses y el ejército israelí. Esa es la realidad lo hemos explicado. Tenéis artículos en la web donde también lo decimos. Abiertamente son campos de concentración. Y por lo tanto Israel no quiere abandonar ese modelo. Y jamás exige que se vuelva un modelo anterior de Naciones Unidas en el cual la ayuda humanitaria la repartan organizaciones internacionales y entre, digamos, sin ningún tipo de obstáculo. Así que eso es una cuestión principal que está encima de la mesa y yo dudo que Israel vaya a ceder en ello porque básicamente es el mecanismo mediante el cual puede mantener el control sobre la ayuda humanitaria y por lo tanto puede llevar a cabo esa política de hambruna, puede llevar a cabo esa política de exterminio y por lo tanto es uno de los elementos fundamentales para su esfuerzo de guerra. Es así. ¿Es cierto lo del autorreconocimiento de Israel y el gobierno de Al-Sara en Siria? Todavía no es oficial, pero parece que está cerca. Como digo, hay dos posibilidades. Un acuerdo en el cual Siria reconozca a los altos del Golán como israelíes y básicamente abandone toda pretensión a recuperarlos. Y un acuerdo más amplio, dependiendo de hasta dónde esté dispuesto Siria, en el cual Israel podría apoyar las pretensiones a anexarse el norte del Líbano, lo que es la ciudad de Trípoli y la zona general del Valle del Beca también, y el norte, que son territorios, sobre todo Trípoli, de mayoría suní. En cuanto a tiempo realista que Irán tenga misiles balísticos nucleares, el problema es la bomba, no los misiles. Los misiles los tiene ya. Los misiles los tiene de sobra. La cuestión es la bomba. ¿Cómo de realista? Realista es. La otra cuestión es
cuánto tiempo necesitarían y sobre todo ahora mismo bajo la presión militar que habría inmediatamente. No es difícil porque Irán tiene las centrifugadoras, tiene que, incluso podría estar ocurriendo ahora mismo, pero yo creo que no existe esa voluntad, pero podría estar ocurriendo, por hipotéticos. Irán podría tomar la decisión de hacerlo clandestinamente, sin una declaración, y solo necesitan, básicamente, montar las instalaciones que tienen las centrifugadoras y poner a trabajar esas centrifugadoras para enriquecer el uranio que tiene al 60%. Y es bastante sencillo enriquecer del 60 al 90. Es bastante sencillo. Cuando el mundo documentara los campos de concentración israelíes que hacen contra Palestina. Ah, sí, bueno, la otra idea que han estado, que quería comentar, que están vendiendo a los medios los israelíes, es la posibilidad de una mayor partición en Bantustanes de Cisjordania, ¿vale? El plan que está proponiendo Israel, que quizá lo habréis visto por ahí, en los medios de propaganda como Washington, el Wall Street Journal, que es el periodo preferido de los sionistas del gobierno del Likud cuando quieren presentar cualquier tipo de idea en Estados Unidos, ha presentado una pieza de opinión, que eso ya dice mucho, sobre que no es un artículo de investigación, no es un artículo de análisis, no es información real, es una pieza de opinión básicamente, porque es la manera que tienen de publicar ese tipo de basura. Es la supuesta idea de que los emires o jefes tribales, ¿no? Los sheikh de Hebrón apoyarían la formación de un emirato en Hebrón, un emirato palestino. Es decir, es una repetición de la propuesta en 1980 que intentó vender Israel a los palestinos de la Liga de las Aldeas, por así decirlo, ¿no? La Liga de las Aldeas en 1980 era un intento de evitar la formación de una entidad palestina, de un Estado palestino, mediante la formación de autogobiernos en islas palestinas, autogobiernos locales, que tendrían, digamos, una cooperación entre ellos, pero que no tendrían soberanía, no sería un Estado, y que estarían dentro del territorio israelí como bantustanes, ¿no? Como territorios autogobernados por sí mismos. Y esta idea la están poniendo otra vez encima de la mesa. Por entonces Israel lo que hizo es un intento de elecciones dentro de esos territorios, unas elecciones locales, para intentar crear esas autoridades. Intentar, digamos, crear una clase palestina leal a Israel. Al final eso solo fue posible a través de los acuerdos de Oslo. Irónicamente, podríamos decir, ¿no? Y la cuestión es que Israel, pues lo que quiere es liquidar la autoridad palestina y en su lugar, lo que ya son esos bantustanes, darles una capa de legitimidad bajo gobiernos autónomos locales que estarían divididos y partidos y responderían ante Israel. Y por lo tanto no habría una autoridad conjunta, ¿vale? Es lo que está intentando vender Israel ahora y serían algo así como, digo, emiratos, es lo que han vendido. Junto con Emiratos Árabes Unidos, con esta idea de que las monarquías realmente es lo único que puede estabilizar la situación en Oriente Medio.